Bien, en esta semana 21 tenemos el tema de procuramos nuestro bienestar emocional con práctica de vida saludable. La actividad determinamos el interés compuesto, el IGB y el ITF en situaciones de emprendimiento. Bien, vamos a continuar entonces. Primero con el propósito. La práctica de estilos de vida saludable representa una oportunidad de desarrollo personal y empresarial. Pero antes de pensar en un emprendimiento, el ciudadano consciente de sus derechos y deberes necesita conocer y comprender los diferentes términos financieros. Por ello, en esta semana aprenderemos sobre las tasas de interés, el IGB, ITF y el impuesto a la renta, mediante el desarrollo de actividades donde establecerás relaciones entre datos al resolver situaciones con tasas de interés. Además, expresarás con diversas representaciones y lenguaje numérico tu comprensión sobre las tasas de interés compuesto, así como los términos financieros. Combinarás y adaptarás estrategias de cálculo y diversos procedimientos y plantearás afirmaciones sobre la conveniencia de determinadas tasas de interés. Bien, tenemos aquí claro el propósito de la semana de hoy día. Se trata de interés, IGB, y el ITF, y también vamos a hablar, ¿cómo se llama?, de algunas estrategias de cálculo, ¿no? Bien, vamos entonces a dar comienzo a la primera actividad. Situación 1, dice. Seleccionando la mejor tasa de interés. Luis plantea ahorrar en un banco 10.000 soles para generar ganancias y emprender un negocio. Buscó información en las páginas web de varias entidades financieras y seleccionó 2 bancos que ofrecen las siguientes tasas de interés. Si el depósito es a plazo fijo por 3 años, tenemos aquí primeramente el banco La Ahorradora. Dice que da el 5% anual, capitalizable anualmente. Y el banco El Emprendedor, 3% semestral, capitalizable anualmente. A partir de esta situación responde los siguientes retos. Puedes responder de manera escrita o oral grabando un audio de repente, ¿no? ¿En cuál de los bancos obtendrá un mayor interés por su dinero? ¿Cuál es el interés? Bueno, la primera pregunta que nos están haciendo aquí, ¿no? ¿En cuál de los bancos? O sea, aquí hay 2 bancos, La Ahorradora y El Emprendedor. ¿En cuál de estos 2 bancos obtendrá un mayor interés por su dinero? ¿Y cuál es el interés? Entonces hay que ver cuál de los 2 bancos, ¿de acuerdo?, obtendrá mayor interés. La otra pregunta que nos hacen dice, ¿le conviene a Luis ahorrar su dinero en una entidad financiera si desea emprender un negocio con las ganancias? Dice, ¿le conviene a Luis ahorrar su dinero en una entidad financiera si desea emprender un negocio con las ganancias? Bien, son 2 preguntas que nos están haciendo, entonces, de esta situación significativa. Vamos a ver entonces uno por uno, ¿ya? Primer banco es La Ahorradora y segundo banco es El Emprendedor, ¿sí? Entonces, para esto antes hay que, ¿cómo se llama?, trabajar banco por banco. Voy a trabajar primeramente con el banco La Ahorradora. Ya sabemos que ese banco nos da 5% de interés anual, capitalizable anualmente. Vamos a sacar los datos que tenemos de ese banco, ¿ya? Entonces, capital inicial que presta el banco son 10.000 soles. El interés o la tasa, 5% anual. 5% anual. Ese 5% lo puede escribir como 5 entre 100. Ya sabemos esta expresión. Como es porcentaje, se coloca solamente el número en la parte del numerador y debajo va sobre 100. Entonces, al dividir 5 entre 100, me da 0,05 anual. Ojo aquí, la tasa de interés está anual.
Entonces vamos ahora al tiempo. El tiempo que está estipulado de interés es en 3 años, ¿sí? O sea, el tiempo que va a durar el préstamo es 3 años. Entonces, fíjate, aquí lo interesante, lo más importante es que la tasa de interés y el tiempo estén en la misma unidad, ¿sí? Fíjate acá, está en anual y acá también está en años, o sea, está expresado en la misma unidad. Hay que buscar que en todo problema aparezca esto. Si no aparece, hay que transformarlo, ¿ya? Fijémonos siempre, antes de aplicar la fórmula, que esté en la misma unidad la tasa de interés y el tiempo. Entonces, lo que nos preguntan aquí, vamos a ver primeramente el capital final. Una vez que hallamos el capital final, vamos a tener que restarle este capital final al capital inicial y ese va a ser el interés generado, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿qué vamos a hacer? El capital final. Entonces, solución. Entonces, aquí tenemos la fórmula de interés compuesto. Ya sabemos que es interés compuesto, ¿por qué? Porque acá me dice capitalizable. Cuando te hable la palabra capitalizable, ¿sí? Entonces ya tú tienes que entender que es un interés compuesto, porque también hay interés simple. Entonces, cuando estemos empleando la palabra capitalizable, hay que entender que vamos a usar la fórmula de interés compuesto. Entonces, la fórmula de interés compuesto tenemos acá, capital final o monto también le llama, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Al capital inicial, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevada al tiempo, ¿sí? Estos dos elementos deben estar siempre en la misma unidad. Entonces, solamente vamos a reemplazar porque ya tenemos todos los datos, ¿sí? Entonces, fíjate acá, capital final, que es lo que no conozco, pero sí coloco capital inicial. Aquí está, 10.000 soles. 10.000 soles. Que multiplica la unidad más, ¿cómo se llama? La tasa de interés, que es 0,05. Ahí está, todo elevado al tiempo. El tiempo dice que es 3 años. 3 años, ahí tenemos. Entonces ya reemplazamos. Ahora hay que efectuar. ¿Qué hacemos primero aquí? Aquí hacemos primero la suma, después la potencia y después el producto. Entonces hagamos primero la suma. Entonces aquí tenemos 1 más 0,05 me da 1,05 elevado al cubo. Antes de multiplicar, desarrollé la potencia primero. Elevo 1,05 al cubo. Entonces, al elevar esta expresión al cubo, me da esta cantidad. Ahora, esta cantidad se multiplica por 10.000. Entonces, al multiplicar por 10.000, entonces sale ahí que el capital final vale 11.576,25 soles. ¿Qué hemos hallado acá? Solamente hemos hallado el capital, ¿de acuerdo? Final o el monto total a pagar después que tú hagas un préstamo, ¿no? Con estas cantidades que se han establecido, ¿sí? O sea, al realizar un préstamo de 10.000 soles con una tasa de interés de 5% durante 3 años, yo voy a tener que pagar, ¿cuánto? 11.576,25 soles. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es el interés. Entonces, para hallar el interés acá, para hallar el interés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? El interés va a ser ¿quién? Capital final o el monto menos el capital inicial. Estos datos ya lo tenemos, ¿sí? Entonces solamente reemplazamos. Entonces el interés va a ser igual a ¿quién? Capital final, que es lo que hemos hallado nosotros, menos el capital inicial, que es el dato que nos da el problema. Entonces ahí está. Entonces al restar esta expresión, me sale que el interés es 1.576,25 soles. Entonces, este es el interés que genera este préstamo de 10.000 soles, ¿de acuerdo? A tasa de interés del 5% a un tiempo de 3 años. ¿Sí? ¿En qué banco? En el Banco La Ahorradora. Muy bien, entonces la respuesta sería, el interés es de 1.576,25 soles. Ojo, que aquí solamente estamos hallando el interés para comparar con el otro banco con cuál de interés se va a quedar él, porque tenemos que ver cuál es el interés que le conviene, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos hallado aquí solamente es el primer interés, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver con el banco que sigue, ¿sí? El otro banco, para poder ver cuánto está ahí el interés. Ojo,
con el mismo capital, ¿de acuerdo? Y el mismo tiempo, ¿sí? La tasa sí está cambiando en el otro banco. Vamos a ver. Bien, ahora vamos a ver el Banco El Emprendedor. El Banco El Emprendedor te da el 3% semestral capitalizable anualmente. Ojo, la palabra aquí capitalizable. Ya sabemos entonces que es un interés compuesto. Pero aquí me lo da semestralmente. Entonces, los datos, a ver. Capital también nos va a prestar 10.000 soles. La tasa de interés es el 3%. ¿Sí? Y ese 3% lo voy a expresar en fracción. 3 sobre 100. Pero como es semestral, el año tiene 2 semestres. Un semestre son 6 meses, ¿sí o no? Un semestre es 6 meses. Entonces el año tiene 2 semestres. Entonces lo multiplicamos por 2. Entonces acá sería 3 por 2, 6. 6 entre 100 me da 0,06 anual. Fíjate, tú has pasado de semestral a anual. Multiplicando ¿cómo? Por 2. ¿Por qué por 2? Porque cada año tiene 2 semestres. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos nosotros problemas de interés compuesto, la unidad, ¿de acuerdo?, del tiempo y de la tasa de interés deben ser la misma. Fíjate, anual y años, ¿no? Es lo mismo. Están en la misma unidad. Siempre hay que transformar uno de los dos si es que no nos dan la misma unidad en el problema. En este caso nos dieron semestral, entonces había que pasarlo a años. Bien, muy bien. Entonces lo que vamos a hallar es capital final. Ojo, aquí también vamos a hallar el interés. Entonces, primero hallamos capital final. Después que hemos hallado el capital final, ese capital final le restamos al capital inicial, ¿sí? Y nos va a dar el interés de este préstamo que se ha generado. Entonces, pasemos a la solución. Entonces, usamos la fórmula de interés compuesto, ahí la tenemos, y reemplazamos simplemente. Fíjate, capital son 10.000 soles, se multiplica por 1 más la tasa de interés, que ya la hemos hallado, 0,6, elevado al tiempo. El tiempo es 3 años. ¿Te das cuenta? Fíjate, este está anual y el tiempo también está anual. Entonces, aquí primero, ¿qué hacemos? Sumamos 1 más 0,06, me da 1,06 elevado al cubo. Ahora debo elevar primeramente la potencia. Entonces escribo lo mismo y elevo 1,06 al cubo, me da esta expresión que está ahí. Ahora multiplicamos por 10.000. Al multiplicar por 10.000, me sale que el capital final es 11.910. Entonces, 16 soles. ¿Sí? Bien, ese es el capital que genera este préstamo de 10.000 soles a tasa de interés 3%, ¿de acuerdo?, semestral durante 3 años. Y genera un capital final o un monto total de 11.910,16 soles. ¿Dónde pasa eso? En el Banco del Emprendedor. Bien, entonces ahora vamos a hallar el interés que genera esto. Entonces sería así. Entonces sería la misma fórmula anterior. El interés va a ser igual a ¿quién? Al capital final menos capital inicial. Entonces reemplazamos. El interés, capital final es el que has hallado ahorita, 11.910,16. Menos capital inicial, que es el que se ha pedido el préstamo. Entonces aquí está, 10.000 soles. Bien, entonces ahora hacemos una resta simple ahí y saldría que el interés es 1.910,16 soles. Entonces la respuesta ya tenemos aquí ya. Este es el interés. Vamos a ver entonces ahora, como ya resolvimos el interés de los dos bancos, ¿sí? Vamos a responder las preguntas que nos hacen. ¿En cuál de los bancos obtendrá un mayor interés por su dinero? Ojo, ya hallamos los intereses. Ahora vamos a definir cuál de los dos bancos, dice, obtendrá un mayor interés por su dinero. Bien, entonces, obtendrá un mayor interés por su dinero en el Banco El Emprendedor, ¿sí? Entonces, este interés es mayor que el otro banco, ¿sí? Entonces, la primera pregunta ya está resuelta. El Banco Emprendedor te va a generar mejor interés.
¿Cuál es el interés entonces? Es el que hemos hallado acá. 1910, ¿de acuerdo? 16 soles. Ya está respondido ahí la respuesta, ¿no? Y la última pregunta que nos hacen es, ¿le conviene a Luis ahorrar su dinero en una entidad financiera? Si desea emprender un negocio con las ganancias, claro, a él le conviene ahorrar porque ese dinero va a generar un interés, ¿no es cierto? Ese interés que genera es su ganancia de su dinero que él deposita en el banco. Entonces, dice acá, sí, ya que al finalizar los 3 años obtiene un interés de 1910,16 soles. Muy bien, jóvenes, entonces ya respondimos a la pregunta número 1 del día número 3 de la semana 21. Bien, vamos ahora entonces a ver el segundo reto o la segunda pregunta. Bien, situación 2 dice, pago del IGB y del ITF. 2 agricultores se encuentran, dice. José, hola Luis. Luis, hola José. Qué gusto saludarte, José. Quisiera que me ayudes, por favor. Luis, ¿qué te sucede? Cuéntame. José, este mes produje bastante variedad de frutas. Recibí un pedido del dueño de una cadena de restaurantes de comida saludable por el valor de 5.000 soles, pero no incluyó el IGB. Luis, José, necesitamos reactivar la economía de nuestro país y debemos pagar nuestros impuestos. José, exacto. Yo siempre pago mis impuestos a la SUNAT y doy recibos, por eso le avisé que el depósito debe incluir el IGB y el ITF. ¿Sí? Aquí le repito. Dice acá, por eso le avisé que el depósito debe incluir el IGB y el ITF. Pregunta, ¿cuánto debe ser el depósito de dinero incluyendo el IGB y el ITF? Muy bien. Este sería entonces la situación 2, donde José, pues, ¿cómo se llama? Está preocupado porque no le han generado el IGB y el ITF. Entonces, cuando él va a depositar el dinero, ¿sí? Él tiene que pagar un ITF, ¿de acuerdo? Y cuando él hace una compra, también debe pagar el IGB. Y en esas cositas no le vino entonces en el costo de las frutas por 5.000 soles. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe ser el depósito de dinero incluyendo el IGB y el ITF? Entonces él tiene que depositar entonces el IGB también porque no le vino y también el ITF. Muy bien, entonces vamos a ver. Primeramente vamos a ver algunos conceptos. SUNAT. ¿Qué cosa es la SUNAT? Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Dice ahí, administramos los tributos del gobierno nacional peruano. ¿Sí? Acá tenemos la imagen de la SUNAT, que ya todas la conocemos. ¿Sí? ¿Qué cosa es el IGB? Impuesto General a las Ventas. Impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. Entonces, fíjate, el IGB es Impuesto General a las Ventas, ¿sí? Entonces, tasa. Se aplica de 16% en las operaciones grabadas con el IGB. A esa tasa se le suma la tasa del 2% del impuesto de promoción municipal, IPM. El IPM es Impuesto de Promoción Municipal. De tal modo que a cada operación grabada se le aplica un total del 18%. Es decir,
IGB más IPM es 18%. ¿Sí? O sea, el IGB, o sea, el impuesto general a las ventas, más el impuesto de promoción municipal, suma todo 18%. ¿Sí? Entonces, un 16% al gobierno central y un 2% a las municipalidades de los distritos o provincias de nuestro Perú, ¿no? Bien, sigamos acá. ITF, impuesto a las transacciones financieras, ¿sí? Vamos a ver ahora qué es el ITF. Dice, el ITF, impuesto de transacción financieras, es un impuesto que se aplica a las operaciones bancarias realizadas, salvo las que específicamente se encuentren exoneradas. El ITF se paga sobre importe de la operación realizada. A partir del 2011 es de 0,005%. Entonces quiere decir que el ITF, cuando tú vas a hacer algún depósito en el banco, alguna transacción, te cobran ITF. ¿Cuánto te cobran de ITF? En porcentaje, 0,005%. Cuando tú haces una transacción de un negocio o haces una factura de una venta o una compra, te aplican el IGB. ¿Cuánto es el porcentaje del IGB? 18%. Esa tasa del IGB está conformada ¿por quién? Por la tasa IGB, que es el 16%, más la tasa de impuesto promoción municipal, que es 2%. 16 más 2% me da 18%, que es lo que pagamos nosotros por IGB cuando hacemos una compra, ¿de acuerdo? O pedimos alguna factura de algún artefacto o algo que compremos. Muy bien, estos son los términos importantes que debemos conocer, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces ahora con estos datos a resolver el problema. Muy bien, empezamos entonces. Datos, vamos a sacar los datos del problema, a ver. La venta, ¿a cómo se vendió toda la fruta? 5.000 soles. Eso lo sabemos por datos del problema. ¿Qué más tenemos? El IGB, ya sabemos que el IGB se da 18%, ¿de acuerdo? Luego, el ITF también sabemos que es 0,005%, ¿sí? 0,005%. ¿Qué más tenemos? A ver, hallando el IGB en soles. Vamos a hallar el IGB, ¿de acuerdo? Que le corresponde a los 5.000 soles. O sea, hay que sacar 18% de 5.000 soles. O sea, sería así. IGB va a ser igual a ¿quién? Al 18% de ¿quién? De 5.000 soles. Entonces hacemos la operación correspondiente. IGB ¿a qué va a ser igual? Este 18% yo lo puedo expresar como 18 sobre 100. ¿Sí o no? Entonces aquí lo voy a expresar. Aquí, esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a expresar como 18 sobre 100. ¿De acuerdo? D, ¿qué significa? D significa producto. Entonces vas a multiplicar entonces ahí. Entonces multiplicamos ahí por ¿quién? Por 5.000. Ahí está, por 5.000. Entonces, acá yo puedo simplificar dos ceros y acá también dos ceros, ¿sí o no? Entonces me queda ¿qué? 18 por 50 simplemente. Entonces acá sería 18 por 50 entre 1. Entonces acá sería multiplicando y dividiendo, me quedaría entonces 900 soles. Entonces el IGB de 5.000 soles es 900 soles. ¿Sí? Entonces este IGB es el que no le cobraron, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que él debería enviar los 900 soles de IGB que no le han cobrado. Entonces, sigamos entonces. Entonces, ¿cuánto va a pagar entonces ahí? Entonces, el precio de venta más IGB, entonces, ¿sí? Entonces, al pagar va a ser el precio de venta, que es 5.000 soles, más el IGB. ¿Cuánto es el IGB? 900 soles. Ese va a ser el precio de venta real, ¿sí? Entonces, le vendieron, él vende 5.000 soles de fruta, tienes que incluirle el IGB. Entonces, ¿cuánto sería? 900 soles el IGB más el precio de venta. Entonces acá, entonces pagará entonces. Entonces pagará los 5.000 soles más los 900 soles que es el IGB.
En total el pago sería 5.900 soles. Ojo, que hasta ahí eso es lo que tiene que pagar. ¿De acuerdo? 5.900 soles. Muy bien, continuamos. Entonces, hallando el ITF en soles. Ahora vamos a hallar el ITF, porque cuando vas al banco a hacer el depósito de 5.900, entonces el banco te aplica esto, ¿sí? Te cobra a ti por esa transacción. Entonces te va a cobrar el ITF en soles. Entonces, el ITF es 0,005%. Entonces, depósito en el banco, ¿sí? Él deposita en el banco 5.900, ¿sí? ¿Está bien? Pero aquí el banco le va a cobrar, ¿cómo se llama? El ITF. Entonces sería acá, ITF es 0,005% ¿de quién? De 5.900. Entonces, igual que en el caso anterior, hacemos el paso a fracción, ¿de acuerdo? Y la palabra de significa por 5.900. Entonces, al multiplicar, ¿de acuerdo? O dividir, me sale que, ¿sí? O sea, acá yo puedo aquí simplificar dos ceros y acá dos ceros. Entonces me queda 0.005 por 59. Si multiplico y divido, me va a quedar entonces 0,0295. ¿Sí? Entonces me queda 0,295. Ahora, como esta moneda no existe en el Perú, solamente hasta dos monedas, dos cifras decimales, ¿sí? O sea, podemos dejarlo hasta ahí nada más. O sea, sería entonces, como el 5 está acá, le prestaría la unidad, se convertiría en 10, pasa para acá, sería 3, sería 30. Entonces acá sería 0,30. Entonces el ITF que te van a cobrar a ti por depositar 5.900 soles es 0,30 soles. ¿Sí? O lo que llamamos 30 céntimos, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos aquí el ITF y tenemos acá el costo con el IGB. Entonces, él tendrá que depositar ¿cómo se llama? El costo con el IGB más, ¿cómo se llama? ITF. Entonces hacemos eso. Pago, o sea, lo que va a pagar, más el ITF. Se depositará entonces en el banco 5.900 más 0,30, ¿no? Al sumar sería entonces 5.900 con 30 céntimos, ¿no? O soles, ¿no? En este caso, soles. Bien, entonces aquí estaríamos ya resolviendo nuestro problema, ¿sí o no? Estaríamos resolviendo nuestro problema. Y de todas maneras, se le agradece la participación de ustedes, estudiantes. Nos veremos entonces para el día número 4 en el próximo video. Gracias, continuemos estudiando.